Bueno, pues vamos a empezar a hablar de soluciones verticales, recogidas a través de nuestra experiencia de más de 30 años en el sector, más de 15 años en el mundo Dynamics AX y la experiencia conjunta de todos nuestros clientes. ¿Cuál es el acercamiento al mercado de IFR? Hoy en día el cliente quiere que hablemos su mismo idioma, no nos vale algo generalista. Tenemos que ir de forma totalmente sectorial y esto es lo que hacemos desde IFR. A nivel general, en proyectos y servicios, distribución, fabricación y automoción. Ahora bien, a nivel particular, que es lo que nos ocupa hoy, vamos a centrarnos en lo que es gestión avanzada de proyectos. Y dentro de la gestión avanzada de proyectos, si bien hay una parte de la estructura o de la problemática que puede tener un director general, un director financiero, un director de proyecto, un director de obra, que puede ser común, luego cada subsector tiene ciertas particularidades muy concretas. Nuestras soluciones lo que tratan es de ser tremendamente flexibles, como vamos a comprobar. Dentro del ámbito de la construcción estamos dando cobertura a empresas que estén más orientadas a obra civil, a residencial, a obra pública, a obra privada, a construcción singular, dotacional. Dentro del mundo de la ingeniería, no solo ingeniería de proyectos, sino también ingeniería de montaje, fabricación contra proyecto en muchos casos. Y luego hay otro tipo de gestión avanzada de proyectos, que es la que puede requerir una empresa consultora, una empresa de abogados, y sobre estas problemáticas tenemos variantes de nuestros verticales para dar cobertura exacta a esas necesidades. Pero cuando hablamos de una solución no nos podemos centrar exclusivamente en la problemática de un vertical, no podemos hablar solo de funcionalidad. No vivimos solos, vivimos en un mundo conectado. Entonces, esto nos obliga a que, por supuesto, tendremos que dar cobertura a todo un ciclo completo de gestión avanzada de proyectos, desde lo que es la fase inicial de marketing, de ofertas, de estudios, planificación, ejecución, cierres, control, pero siempre mirando también los extremos de la cadena de suministro. No nos podemos olvidar en ningún momento que vivimos con proveedores, vivimos con clientes y que nuestro sistema de información se tiene que conectar con ellos. Conectarse bien vía portales para recibir, para aportar información, bien vía interfaces, hablando sistema contra sistema. Hasta aquí podríamos decir que es a lo que da cobertura globalmente el mundo Microsoft Dynamics AX, en su parte genérica, digamos, finanzas, activos, compras, ventas, CRM, etcétera, y en su parte específica, IFR Project Management. Ahora bien, cuando hablamos de un ERP, hay diferentes ERPs. Nosotros estamos proponiendo ya desde esta parte un ERP que tiene un cambio muy significativo con respecto a otros del mercado. Cuando yo entro en un ERP tradicional, ¿qué sucede? Que es un ERP reactivo. Yo tengo que preguntarle al sistema qué tengo que hacer hoy, qué tengo que vigilar hoy, qué tengo que controlar hoy. El concepto de Microsoft Dynamics AX es justo lo contrario, es un ERP proactivo. ¿Por qué es proactivo? En primer lugar, porque me va a permitir confeccionarme mi entorno de trabajo, mi rol, mi perfil. Y cuando digo de confeccionarme mi perfil, es que puedo confeccionarme mis pilas de trabajo, puedo confeccionarme las tareas que tengo que realizar para que por la mañana a primera hora sea el sistema el que me diga lo que tengo que hacer. Me va a dar mis indicadores de negocio. Si estoy en un puesto táctico, en un puesto estratégico dentro de mi empresa, necesito ya de primera mano tener unas capas de Business Intelligence. Necesito indicadores de negocio, necesito información gráfica de la situación. Me va a permitir configurar alertas. Estamos en un mundo dinámico. Los procesos no son totalmente estructurados. En este mundo dinámico de vez en cuando hay que vigilar algo que antes no vigilaba. El sistema nos va a permitir la configuración de todo este tipo de alertas. El que esto lo pueda hacer con el botón derecho del ratón es lo que no tienen otros muchos ERPs que actúan de forma totalmente reactiva. Con esto, como decimos, estamos dando cobertura a toda una serie de problemáticas concretas, estamos dando cobertura a los extremos de la cadena, estamos haciéndolo de forma totalmente proactiva, pero también ha cambiado la forma de trabajar. Ya no trabajamos en la oficina, yo trabajo en el aeropuerto, trabajo en casa, procuro hacerlo lo menos posible.
pero hay que hacerlo. Necesito movilidad, es decir, nuestra solución nos tiene que estar aportando todo lo que es tanto infraestructura como aplicativos diseñados para poder tener movilidad total y trabajar en cualquier área en la que nos encontremos. Decíamos, no vivimos solos, es que además necesitamos estar en un mundo colaborativo. ¿Y esto qué implica? Implica que tenemos que estar hablándonos con las redes sociales, que a lo mejor nos interesa tener, como nos da Microsoft, un sistema de escucha que podamos configurar para saber qué se está diciendo de nuestra empresa en las redes sociales. Hubo una compañía de aviación que mantenía una línea con poquitos picos, no voy a decir qué compañía era, y de repente se pegó un disparo de comentarios negativos en la red. Gracias al sistema de escucha pudieron profundizar, pudieron ver por qué. Había sido algo tan simple como que a una persona el café se lo habían servido demasiado caliente y se había quemado los labios. En un vuelo, bueno, hay personas tremendamente influyentes en las redes sociales en base a este tipo de cosas. Poder disponer de una red social interna y privada para mi empresa. Poder tener integrado dentro de todo mi sistema de gestión empresarial comunicaciones unificadas, poder abrir un chat, poder abrir una llamada a través de red, poder estar viendo y compartiendo mi escritorio con cualquier compañero, tener integrada mi solución totalmente con el mundo Office, con correo electrónico, con Word, con Excel, y no hablamos de copiar y pegar, hablamos de integración total. Hablamos de que un director financiero puede estar utilizando Excel como front de su parte presupuestaria. Gestión documental, fundamental, pero fundamental tenerla 100% integrada dentro de mi solución. Que yo la pueda gestionar desde el origen relacionada con cualquier transacción en mis procesos de negocio. Y por el otro lado hablábamos de portales, portal de proveedores, portal de empleado y portal de clientes. ¿Qué más? Tengo mi sistema, tengo dato único, es muy flexible, es muy proactivo, me ayuda muchísimo y necesito explotarlo. Y necesito explotarlo de una forma totalmente dinámica. Es decir, ya no me vale preguntar al director general qué información necesitas a fin de mes. No lo sé. Depende de lo que esté viendo, decidiré lo que necesito ver. Y ese necesito puede ser infinito, porque es por línea de negocio, por periodo, por vendedor, por país, por zona y país, por vendedor, zona, país, periodo. Esto es lo que nos va a aportar Analytics Business Intelligence, es decir, todo un conjunto de herramientas de forma que lo que proporcionemos al cliente sea la autonomía para analizar de forma dinámica su negocio. Workflow, automatización de procesos y gestión de alertas. ¿Workflow para todo? No. Workflow para aquellos procesos estructurados de volumen donde realmente me interesa. Totalmente definible por los usuarios. Problemáticas de tesorería avanzada. Bueno, muy empujado por la crisis, pero nos ayuda muchísimo. Facturación electrónica, cambios legales continuos. Toda esta infraestructura, ¿dónde se mueve? Depende. Tengo que tener libertad total para definir si hay una parte de la infraestructura que necesito que esté en mi empresa, si hay una parte de la infraestructura que necesito alojarla fuera, si tengo un equipo de IT que la puede gestionar, si no tengo un equipo de IT que la pueda gestionar. Libertad completa. Comentar que esto es lo que está ofreciendo IFR como solución. Una solución global donde además toda la plataforma viene de un único fabricante, que es el único fabricante, como comentaba, que nos puede ofrecer desde el sistema operativo, Office, base de datos, ERP y autonomía completa. Todo el sistema Dynamics AX es totalmente abierto. Si profundizamos un poco más sobre gestión avanzada de proyectos, ¿cuáles son sus características? Pues en primer lugar, está 100% desarrollado sobre Dynamics AX, siguiendo todas las directrices y todas las líneas de desarrollo del producto. Y además siempre en última versión, tanto de aspectos legales como de tecnología. Es muy importante que esté totalmente desarrollado sobre el estándar de AX, porque esto nos va a permitir migraciones sencillas, ya que nuestro producto, al igual que otros productos de Microsoft, nuestros verticales,
están basados en la experiencia de más de 20 años en este sector, en estos sectores de ingeniería, construcción, etcétera, en este caso, lo cual nos va a permitir siempre ampliar nuevas funcionalidades. Nos va a permitir lanzar nuevas versiones y flexibilizar también para diferentes escuelas. No todo el mundo gestiona los proyectos de la misma manera. Por otro lado, es fundamental que sea una solución totalmente escalable. No tiene la misma complejidad una constructora nacional que de ámbito internacional o una ingeniería que además pueda tener fabricación contra el proyecto, que tenga ámbitos internacionales y que haga otro tipo de funciones. Por tanto, fundamental que sea una solución escalable. ¿Qué cobertura damos a nivel general, a nivel de funcionalidad dentro del vertical? Pues estamos dando una cobertura completa a todo el proceso de negocios de un proyecto o de una obra. Desde el origen podemos contar con capas de CRM para marketing, generación de campañas, como para la parte de ventas, es decir, recoger todas aquellas oportunidades de negocio. En el caso de obra civil o de obra pública será recoger las distintas licitaciones que están en el mercado y a las cuales nos podemos presentar. En obra privada pues pueden venir generadas por una campaña de demanda directamente de marketing. Finalmente, lo que voy a necesitar es un entorno que me permita hacer un análisis exhaustivo de esas oportunidades para decidir cuáles voy a estudiar y cuáles no, ya que el estudio de un proyecto bueno, pues no es algo trivial y tiene sus costes. Una vez yo decido que una oportunidad de negocio, insisto, bien pública, bien privada, es interesante para nosotros, pasaremos a una fase de estudio, donde se recogen una serie de datos previos, donde tendremos que recoger en muchos casos datos de competencia, datos de avales, requerimientos, si es que es un pliego de condiciones, etcétera. Lo siguiente más importante es la estructura del presupuesto. Un presupuesto en un proyecto puede ser desde algo muy sencillo hasta algo muy complejo. Puede darse el caso de que el estudio del proyecto, el departamento técnico, lo esté haciendo en otras herramientas diferentes, como por ejemplo en el mundo de la construcción, donde lo habitual es utilizar Presto, utilizar Memphis y poder importar un fichero BC3 con toda esa estructura del presupuesto. O bien en muchos casos lo quiero crear manualmente. Pero si lo quiero crear manualmente, voy a necesitar catálogos de proveedores, voy a necesitar tarifas de precios, voy a tener que tener la posibilidad de aprovechar y capitalizar el conocimiento anterior que tengo en mi base de datos. ¿Eso qué quiere decir? Necesito una estructura que me permita copiar todo o parte de otros presupuestos. Copiar en obra un determinado capítulo, en un proyecto de consultoría una determinada fase del proyecto. Una vez yo ya tengo esa estructura de presupuesto, que por supuesto me tiene que permitir crear n niveles de presupuesto, además es muy importante que yo pueda diferenciar presupuesto de coste de presupuesto de venta. Es decir, no es lo mismo cómo lo quiere ver el cliente a cómo lo voy a tener que trabajar internamente para controlar mis costes y poder relacionar todas esas partidas o fases o subfases de ese estudio. Y por supuesto, en la parte de presupuesto debemos de contar con la posibilidad de generar n versiones distintas, distintos estudios de ese presupuesto. Una vez tenemos toda esta estructura en el estudio, ¿qué hay que hacer? Estudiar los costes. Dependiendo de si estamos yendo a un concurso, sabemos que en el concurso nos van a dar un precio de venta, entonces, ¿qué nos va a permitir la solución vertical? Hacer un estudio de costes donde lo que hace el vertical es organizarnos el presupuesto en base al precio de venta objetivo de cada una de las partidas, de cada una de las fases, subfases, y a partir de ahí nos permite ir estudiando en orden lo que más pesa y calcular el resto de costes del presupuesto en base a lo ya estudiado. Es decir, contamos con herramientas que nos facilitan ese estudio. Se nos puede dar el caso de que nosotros realmente tengamos estudiado el coste y haya que calcular el precio de venta en base a un coeficiente, lo cual también permite la aplicación. En esta fase de estudio, por un lado, estaría esta parte de costes directos, donde por supuesto podemos estar pidiendo comparativas de precios a proveedores, a diferentes proveedores. De ahí que antes comentáramos la importancia de conectarnos con otros sistemas, de contar con portales, de poder hablar con los sistemas de esos proveedores, que también nos ayudan en la confección de este estudio.
Pero solo con los costes directos no es suficiente. También tenemos que hacer un análisis de costes indirectos, proporcionales, fijos, gastos de estructura. Dependiendo del tipo de proyecto pueden ser más o menos complejos. Una vez hemos completado el estudio, presentamos proyecto, nos lo adjudican, heredamos toda la información en el proyecto, en la obra. Entraríamos directamente a todo el ciclo de vida de un proyecto que puede durar desde muy poquito tiempo hasta muchos años, como todos sabemos. En este ciclo vamos a entrar fundamentalmente en tres fases, una de planificación, una de ejecución y una que denominamos de cierre y que ahora aclararemos. Planificación, lo primero, una cosa es lo que nos han adjudicado y otra cosa es la realidad. Modificaciones, ampliaciones, continuos cambios. ¿Cómo los puedo gestionar? Nuestro vertical permite generar expedientes, hacer un seguimiento del estado de esos expedientes, si está aprobado a nivel técnico, si está aprobado a nivel económico, cuál es la situación, cuál es la desviación en base a esos nuevos costes que nos van a surgir. Cuando hablamos de planificación, pues depende de si somos constructora, ingeniería o consultora, necesitaremos distintas cosas. Por supuesto, planificación de recursos, por perfiles, por capacidades, por disponibilidad, planificación de materiales, si necesito incluir materiales, planificación de compras en muchos casos y planificación de cobros y de gastos, integrado con gestión de tesorería. Puedo planificar el cash flow de mi proyecto y luego irlo siguiendo, pero además puede repercutir directamente en mis previsiones de tesorería dentro de mi cash flow global. Como digo, este circuito va a ser repetitivo y continuo. Entrando en la fase de ejecución, tres grandes bloques: compras, costes, producción, avance e ingresos. En compras, como hemos dicho, posibilidad de comparativas de compra. Si requiero materiales, aprovechamos toda la capacidad del mundo AX en cuanto a poder realizar provisiones de esas compras, que luego de forma automática se desarán o bien a fin de mes o bien cuando vienen las facturas correspondientes. Podemos trabajar con almacenes centralizados, con almacenes por proyecto si hubiera materiales. Podemos hacer un reparto del consumo, aquí estoy hablando muy concretamente del mundo de la construcción, un reparto del consumo de un producto basado en el rendimiento del mismo en una determinada partida. Hasta ese tipo de procesos están contemplados y desarrollados dentro de nuestras soluciones. A efectos de producción, por supuesto, podemos introducir la producción, el avance real del proyecto, por porcentaje, por mediciones, por hitos, por distintos cauces o distintas formas. Siempre vamos a estar teniendo una valoración en tiempo real de la producción o el avance del proyecto, tanto a nivel de coste como a nivel de venta. Y por supuesto controlando el trabajo en curso con su repercusión en nuestra parte de contabilidad. Los ingresos en la parte de ejecución, ¿por dónde nos pueden venir? O bien, dependiendo del mundo en el que nos encontremos de proyectos, o bien por certificación, o bien por facturación por hitos, o de forma que podamos decidir libremente. Por ejemplo, en el caso de un despacho de abogados es complejo, a fin de mes será necesario analizar todos los costes que ha habido para ver realmente cuáles se repercuten y voy a requerir un sistema que me haga una prefactura que yo pueda tomar decisiones para ver la facturación final. Cuando hablamos de cierre, no estamos hablando de cerramos algo y ya no lo podemos tocar. Cuando hablamos de cierre estamos hablando de que con la periodicidad que nos pueda interesar podamos tomar una fotografía de todo nuestro proyecto desde el origen, desde el presupuesto inicial hasta el último punto: costes, cobros pendientes, cobros realizados, pagos, compras, comparativas, absolutamente desviaciones, expedientes, es decir, una fotografía completa y hasta el último nivel de detalle. ¿Para qué? Pues por un lado podríamos pensar, para sacar mis informes, para sacar mi reporting, para sacar mis estadísticas, para sacar mi cuenta de pérdidas y ganancias, que además quiero poderla controlar
de forma que tenga todos los procesos en el cierre que me permitan igualar mi cuenta de explotación financiera con la cuenta de explotación de gestión. ¿Cuál es el problema? Que eso son fotos estáticas. Es hoy gano dinero, hoy pierdo dinero, hoy sigo la planificación, o no. Lo que buscamos es otros dos tipos de fotografías, entrando también un poco en la parte de Business Intelligence. Una fotografía dinámica, es decir, cómo voy con respecto a mi planificación de costes, de ingresos, de tiempos, cuánto me queda realmente para terminar el proyecto, y el tomar fotografías en el tiempo lo que me va a permitir es un análisis de tendencia. De seguir así, ¿cómo va a acabar mi proyecto? No conozco ninguna gestión avanzada de proyectos que contenga este concepto de cierre y versiones de cierre. Tomar fotografías tan exhaustivas como para poder hacer un análisis real de tendencia. ¿Qué beneficios? Bueno, sencillo. Sabemos la rentabilidad desde que creamos la oferta a conocer en tiempo real nuestras desviaciones en coste, en tiempo, los ingresos, cobros, pagos pendientes, avance real, cuál es el trabajo en curso, cuál es la tendencia, cómo acabaría este proyecto de seguir así. Por supuesto, explotación a través de BI de estadísticas a cualquier nivel. Ponemos ahí capítulos, naturaleza de gasto, o línea de negocio, o vendedor, o periodo, o tipo de obra, o tipo de proyecto. Al final, control absoluto sobre todos los procesos propios de la gestión avanzada de proyectos. Hasta aquí mi presentación. Estaremos encantados de ver su problemática particular en concreto y ver la flexibilidad de nuestros verticales para adaptar una solución a su medida. Muchas gracias.